Hola a todos, mi nombre es Eliud, bienvenidos a un video más del canal del QFBT y en este video vamos a hablar acerca de la farmacocinética. Vamos a empezar. Esta es una introducción muy pequeña, espero que te guste. ¿Qué es la farmacocinética? Se conoce coloquialmente como lo que el cuerpo le hace al fármaco y estudia los cambios en la concentración de la droga en función del tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que el objetivo de administrar un fármaco es tener un efecto terapéutico. Ahora, este efecto terapéutico va a depender en gran medida de la concentración del fármaco en el sitio de acción, ¿no? O en el órgano diana. Y esto se cumple para la mayoría de los fármacos. ¿Cómo la definimos? Pues es la rama de la farmacología que estudia los procesos y los factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio de acción. Estudia cómo varía la concentración de la droga en función del tiempo. Como les decía, se conoce como lo que el organismo le hace al medicamento, no al fármaco, farmacocinética. Sabemos que un fármaco sigue un camino temporal en el organismo que comienza con la administración. Y esta concentración o este camino va a variar en función de la vía de administración que se utilice, la cantidad de fármaco que se absorbe para llegar a la circulación sistémica y desde la circulación sistémica se va a distribuir y va a producir sus efectos. Estos efectos pues van a acabar obviamente porque no podemos tener a la droga indefinidamente circulando por el cuerpo, se tiene que metabolizar para finalmente excretarse, ¿no? Y eso es lo que estudia la farmacocinética. El primer paso, y esto es exclusivo de las vías de administración, es la absorción, ¿no? El fármaco se tiene que absorber ya sea disuelto en agua, en lípidos, por difusión pasiva, por difusión facilitada, etcétera, para posteriormente distribuirse y llegar a su sitio de acción, ¿no? O al órgano diana. Posteriormente, este fármaco, una vez que ya haya ejercido su efecto, se va a metabolizar, ¿no? Y a esta fase de metabolismo y excreción se le llama eliminación, ¿no? Aquí por medio también podemos encontrar lo que es la fase de aclaramiento, que es como un órgano es capaz de eliminar de manera local y de limpiarse de ese fármaco. Y finalmente se excreta, ¿no? Ahorita vamos a entrar más a detalle. Administración de un fármaco, ¿no? Un fármaco se puede administrar de una forma farmacéutica y esta combinación de droga y excipiente se le llama medicamento. La acción de este medicamento va a estar definida por la concentración que tenga en el organismo y este organismo va a metabolizar el medicamento o la droga de manera dependiente de la concentración para ir eliminando su efecto, ¿no? A este proceso que comprende de la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación se le llama LADME. A veces se le puede eliminar la L cuando hablamos de vías de administración parenterales, que ahorita vamos a entrar más adelante. Este proceso de cómo el fármaco genera su efecto se le llama farmacodinamia, que será tema de otro video, y farmacocinética es el trayecto del fármaco desde que se absorbe hasta que se elimina. La absorción también considero un parámetro farmacocinético es la biodisponibilidad, que es la cantidad o el porcentaje final de la droga que llega a absorberse y llegar a la circulación sistémica. Dentro de la distribución vamos a tener un volumen de distribución o es la cantidad de órganos o compartimentos que va a alcanzar nuestra droga. Y como ya les decía, la eliminación también comprende el proceso de aclaramiento. ¿Cuál es la importancia de estudiar nosotros a la farmacocinética? Podemos predecir en base a eso la acción terapéutica o tóxica. eh, Según la dosis administrada, podemos establecer un régimen posológico, ¿no? O la posología, que es cada cuánto tiempo se va a administrar el medicamento. Esto es la cantidad de sustancia, el intervalo y la vía de administración. Y podemos predecir o identificar interacciones farmacológicas, ya sea de sinergia,
que es cuando dos drogas se potencian la una a la otra de manera exponencial, o la tóxica, ¿no? O cuando la administración de la droga pues ya no nos es benéfica, sino que está inhibiendo muchas funciones vitales. El objetivo de la farmacología es que nosotros administremos un medicamento, un fármaco, para que llegue a su sitio de acción y nos ejerza un efecto, potenciando o inhibiendo funciones que ya existen en el organismo. Muy bien, el primer trayecto de una droga al entrar al organismo o para entrar al organismo es el proceso de absorción. La absorción es el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta que llega al compartimiento central, ¿no? Que evidentemente es la circulación general. Es un proceso que depende de las características físico-químicas del fármaco, como el peso molecular, su estructura, si está ionizado o no, es decir, su carga, la liposolubilidad, porque evidentemente, ya esto lo hemos comentado en otros videos, la membrana de las células es una bicapa lipídica, entonces si un fármaco es liposoluble, puede llegar al citoplasma, incluso difundir al núcleo. Y si de su pKa, de su pKb, si es ácido básico. De la preparación farmacéutica, es decir, cómo se libera, cómo se disgrega, el tiempo de desintegración y el lugar de absorción. En general, la absorción es más rápida cuanto mayor y más prolongado sea el contacto del fármaco con la superficie de absorción. Eh, la vía de administración es muy importante, ya que cuando utilizamos vías enterales, es decir, a través del tracto digestivo como es la vía oral, se absorbe en el estómago y en el duodeno a través de difusión pasiva. Es una forma de administración cómoda, barata e inocua, ¿no? Y esto va a determinar la concentración plasmática, ya que es mucho más lenta, mucho más prolongada y uniforme que cuando se utiliza una vía de administración parenteral, es decir, fuera del sistema digestivo. Esta vía oral nos da la ventaja y a la vez la desventaja de que sufre la droga, va a sufrir el efecto del primer paso hepático. Es decir, una cierta parte del medicamento que llega a la circulación sistémica va a pasar por el hígado y se va a empezar a metabolizar. El resto de la fase que no es metabolizada, pues va a ir a su sitio de acción a ejercer el efecto. También la vía sublingual accede por la vena cava superior a través de la difusión de la droga por la membrana mucosa de la boca. Es mucho más rápido y intenso y es útil en situaciones agudas y fármacos liposolubles. Y esto nos da la ventaja de que eh, no va a tener tan bruscamente el efecto del primer paso hepático. Muy bien. De este lado izquierdo tenemos la vía de administración entérica o enteral, que es a través del tubo digestivo, ¿no? Puede existir la vía oral, la vía sublingual, la vía rectal, ¿sí? En forma de supositorios, etcétera. Y las vías de administración parenterales, es decir, fuera del tubo digestivo, tenemos la dermis, la subdermis, el tejido subcutáneo y el músculo, ¿no? Y tenemos a una curva dosis-respuesta después de la administración de una dosis única por vía oral. Tenemos un periodo de latencia. Es cuando vamos a empezar a tener incrementos en la concentración plasmática de la droga en función del tiempo que está representado por el eje X. Una vez se alcanza la concentración mínima, comienza la duración del efecto. La concentración mínima es la concentración requerida para que podamos apreciar el efecto farmacológico de la droga y tenemos un umbral donde se va a ejercer un cierto margen terapéutico sin llegar a tener toxicidad. Y una vez se alcanza la concentración mínima tóxica, el fármaco se va a empezar a acoplar a receptores eh, fuera de su sitio de acción y va a empezar a resultar en una acción tóxica, ¿no? Este es el umbral terapéutico que nos permite relacionar la concentración mínima efectiva con la concentración mínima tóxica, ¿no? Una vez el medicamento empieza a ser metabolizado, va a decaer este umbral y es lo que nos permite prácticamente establecer la posología, la dosis, modificando nosotros
la anchura de esta curva. Y el AUC es igual a la biodisponibilidad y es toda la cantidad de la droga que llegó al organismo, ¿no? El área. Tenemos otras vías para su uso, como por ejemplo el rectal, que es mucho más incómoda y de absorción muy errática, ¿no? Un bajo porcentaje de la droga va a ser absorbido y es muy lenta. Esta vía nos puede servir para administrar drogas que producen irritación intestinal o cuando tenemos muchos vómitos, ¿no? Es una alternativa. Y la intravaginal, que es para aplicación pues dentro de la vagina, por ejemplo, los óvulos, para administrar antifúngicos como el misoprostol, ¿no? Cuando nosotros vamos a excluir el proceso de absorción para vías parenterales, ¿no? Por ejemplo, la vía intravenosa, obviamente no entra la absorción porque el fármaco está directamente entrando a la circulación sistémica, entonces prácticamente no se da este proceso. Es de elección en situaciones agudas, tiene una rapidez de acción y mayor precisión, aunque necesitamos personal capacitado y hay que tener en cuenta que pueden ocurrir reacciones graves, ¿no? Por ejemplo, la anafilaxia es un tipo de respuesta adversa tóxica donde se cierran las vías respiratorias, ¿no? Eh, bueno, otras vías parenterales tenemos la vía intramuscular, eh, puede asegurar el cumplimiento de la droga, teniendo la desventaja de que hay dolor, moretones o hematomas, la absorción puede ser muy lenta e incompleta. Conforme vamos llegando a otro tipo de tejido irrigado, por ejemplo, en caso de que sea directamente administrar la droga a la arteria, se llama administración intraarterial. Se suele utilizar muy poco y es muy especializada, ¿no? Y normalmente solo para técnicas diagnósticas, menor medida terapéuticas. Otras vías de administración parenterales son la vía inhalatoria, con fármacos que puedan difundir a través del pulmón, la vía dérmica, que es exclusivamente de aplicación tópica y tiene una biodisponibilidad muy pobre. Por ejemplo, muchos corticosteroides, por ejemplo la dexametasona, son útiles para desinflamar la piel. Sin embargo, menos del 1% de la droga llega a la circulación sistémica. La vía nasal. Muy bien, y aquí podemos ver una vía de referencia donde se comparan las concentraciones plasmáticas máximas de diferentes vías de administración. Por ejemplo, la intravenosa es la referencia ya que alcanza su concentración máxima en el momento cero. Rápidamente empieza a decaer, empieza a metabolizarse el fármaco conforme avanzamos en el tiempo, ¿no? En el eje X. En el caso de la vía intramuscular, pues el incremento de la concentración es mucho más rápida en comparación de la vía oral y rectal, que son más paulatinas y, y horizontales. Aquí la intramuscular presenta una concentración máxima de manera más rápida, ¿no? En cuanto a la vía oral, pues el área bajo la curva es mucho menor y mucho más prolongada, ¿no? La fase de metabolismo. En el caso de la vía rectal, la concentración que llega al torrente sanguíneo es mucho menor, por lo que ya habíamos comentado. Bueno, ¿y cómo nos sirve esto o qué ejemplifica esta gráfica? No va a ser lo mismo eh, el efecto terapéutico tóxico que tenga una droga si se administra por vía oral y si esta droga es activa en una vía de administración parenteral, pues va a tener un efecto mucho más incrementado, ya que su concentración máxima se incrementa. Por ejemplo, los analgésicos del tipo AINE, antiinflamatorio no esteroideo, solo se pueden administrar en forma de comprimidos o tabletas, también en supositorios, puesto que en los estudios clínicos que se estaban realizando con estos inhibidores de la ciclooxigenasa, si se administraban de forma parenteral, por ejemplo intravenosa, presentaban los pacientes o los sujetos hepatotoxicidad, ¿no? Entonces también aquí se puede ver el momento de la concentración máxima es mucho más cercano, dependiendo del tejido donde se administre. Entonces, a lo mejor en un paciente de urgencias que se necesita un efecto rápido,
pues vamos a preferir una vía de administración intravenosa e intramuscular, ¿no? Respecto a las vías orales. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, una persona que necesite de epinefrina, pues el efecto se requiere muy rápido. Muy bien, vamos ahora con el proceso de distribución. Una vez que la droga se absorbió o ya alcanzó el torrente sanguíneo, se distribuye a los líquidos intersticial e intracelular, ¿no? Esto va a depender mucho de las características individuales del fármaco. La primera distribución se realiza a órganos con alto riego sanguíneo, por ejemplo, el hígado, los riñones, el encéfalo. La segunda distribución o los segundos órganos en alcanzar concentraciones importantes de la droga, pues son el resto de vísceras, por ejemplo, los músculos, piel y grasa. También puede distribuirse el fármaco, en el caso de las mujeres, a través de la barrera placentaria y llegar al feto, ¿no? Esto muchas veces no es muy conveniente. Yo estoy seguro que muchos han visto en las etiquetas de los medicamentos que tiene un signo donde no se recomienda en lactancia y embarazo, ya que el pasaje de los fármacos puede llegar al feto a través de la liposolubilidad o ya sea unido a proteínas. La mayoría de las drogas o fármacos se metabolizan dentro del organismo a metabolitos. Estos metabolitos pueden ser activos o inactivos, o incluso ambos, ¿no? Principalmente el hígado es el órgano especializado en el metabolismo y las reacciones de biotransformación de fármacos. A veces es conveniente, si un fármaco propiamente en sí no presenta actividad, se puede administrar como profármaco, que es el fármaco que una vez entrado al organismo se metaboliza a un principio ya propiamente activo, ¿no? O genera metabolitos activos que son responsables de su actividad. La primera fase se conoce como funcionalización y es un proceso de óxido de reducción en microsomas hepáticos. La segunda fase se conoce como conjugación y es en nivel citosólico. Eh, las reacciones más importantes de fase 1 son catalizadas por las enzimas del citocromo P450 o CYP, como se conoce coloquialmente. Alrededor se conocen cerca de 200 isoenzimas del CYP, 50 encontradas en humanos que son responsables del 90% de las transformaciones de los fármacos. Y esta etapa del metabolismo de funcionalización explica una gran parte de las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, la inhibición o la inducción de los citocromos puede aumentar las concentraciones haciendo sinergia o presentando toxicidad, ¿no? Modificando la curva. Esta etapa del metabolismo de fármacos, que se conoce como biotransformación, comprende la transformación de sustancias exógenas como los xenobióticos, fármacos, conservantes, pesticidas, etc. Todos estos, de hecho, son sustrato de estudio de la farmacología, y sustancias endógenas, es decir, propias del organismo, como las hormonas, los segundos mensajeros. Estas sustancias, para finalmente ser excretadas, tienen que ser enviadas a reacciones de tipo 1 y comprenden reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis, que es cuando liberamos una molécula de agua y se sustituye un grupo funcional por un hidrógeno. Esto es mediado por las enzimas del CYP. Dentro de las reacciones de oxidación tenemos la hidroxilación, formación de epóxidos, desalquilación y desaminación, porque estamos oxidando a la molécula, le estamos quitando protones. Y dentro de la reducción le estamos sumando, le estamos haciendo que la molécula gane. Entran las reacciones de metilación, desulfonación, etc. Una vez la sustancia es transformada, está como una sustancia polar y activa. El objetivo de la biotransformación es eliminar a la sustancia en forma de una sustancia menos polar e inactiva, más hidrosoluble. Las reacciones de tipo 2 comprenden la glucoronación, la esterificación o la amidación, ¿no? Conjugaciones con glutatión, con ácido glucurónico, con glicina. Se pueden añadir grupos metilo, se pueden añadir grupos acetilo o hacer conjugaciones, ¿no? Para finalmente ser excretados. El metabolismo de los fármacos depende mucho de la variabilidad individual y de las interacciones, ¿no? O de la presencia de otros fármacos que ya están siendo previamente metabolizados. En cuanto a la variabilidad interindividual, es el patrón metabólico propio de cada individuo que nos ayuda a explicar y entender cambios en la velocidad de metabolización,
las concentraciones, y realmente es independiente del peso y de la talla, ¿no? De la persona, ya que estamos hablando a un nivel metabólico propio de la persona, número de receptores, que finalmente nos van a dar una respuesta farmacológica diferente entre individuos, ¿no? Todas las personas reaccionamos diferente a los fármacos. Y de interacciones farmacológicas. Muchas sustancias comparten vías metabólicas compartidas que nos ayudan a entender en gran parte las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, el tabaco o los anticonvulsivos pueden aumentar el aclaramiento de un tipo de droga, así como inhibir el metabolismo de otros, generando toxicidad. Muy bien, aquí tenemos un diagrama acerca del metabolismo hepático, donde vemos cómo los fármacos entran a través de la circulación sistémica por la arteria hepática y la vena porta para enviarse a eliminación renal sin cambios, es decir, no se metaboliza y se excreta tal a como se absorbió. Se pueden enviar a metabolismo de fase 1 y de fase 2 o a ambos para ser eliminados por el riñón. Aquí como ejemplo tenemos el metabolismo de la cafeína. Produce tres metabolitos con actividad farmacológica en diferentes proporciones. El más abundante es la paraxantina, seguido por la teobromina y la teofilina. Este metabolismo es catalizado por enzimas del citocromo P450. Concretamente es una reacción de fase 1 de oxidación, ya que estamos desmetilando a la cafeína para dar estos tres metabolitos. De hecho, la teofilina también se utiliza como fármaco independiente para tratar problemas en el pulmón. Muy bien, la fase de eliminación es la excreción de los fármacos del organismo, ya sea sin cambios o luego de ser metabolizados. Los principales órganos excretores son los riñones, aunque también el hígado puede eliminar fármacos a través de la bilis cuando no son lo suficientemente hidrosolubles para difundir por el glomérulo renal. Los pulmones eliminan fármacos a través de difusión pasiva, por ejemplo, los gases anestésicos y el etanol. Tenemos dos tipos de eliminación renal. La primera es la filtración glomerular, la segunda es la secreción tubular activa. En caso de insuficiencia renal, se tienen que disminuir las dosis de los fármacos que son eliminados por los riñones y el uso de antibióticos para infección urinaria. También en el caso de las mujeres, mencionamos antes lo de la gestación, en el caso de lactancia, se tiene que tener precaución con la administración de drogas, ya que la leche materna también puede jugar un rol importante en la eliminación de fármacos y esto puede afectar al lactante. En el caso de que veamos al hígado como un órgano detoxificador o eliminador de fármacos, tenemos al ciclo enterohepático. Esto es muy sencillo. El fármaco entra por vía oral y se puede hidrolizar por la beta-glucuronidasa. El fármaco hidrolizado llegará al intestino y puede seguir por ahí hasta eliminarse a través de las heces. Una pequeña parte de ese fármaco metabolizado es absorbido a través de la circulación portal y llega al hígado para eliminarse a través de la bilis por el ducto biliar, no sin antes sufrir reacciones de biotransformación o de conjugación con ácido glucurónico. Posteriormente por la bilis, el fármaco doblemente metabolizado seguirá el ciclo hasta reducir las concentraciones plasmáticas. En el caso de los fármacos ionizados son menos liposolubles, son más hidrosolubles y este es el objetivo de la eliminación. Eliminarse a través de la secreción tubular, donde el 90% del filtrado glomerular se reabsorbe. La concentración del fármaco aumenta en el túbulo y si es liposoluble se mueve a favor de un gradiente de concentración hacia la sangre, es decir, la reabsorción. Existen factores que pueden alterar la eliminación renal de fármacos. El principal es la edad, que de hecho la edad también influye en la eliminación total, puesto que conforme vamos envejeciendo, nuestra cantidad de agua se disminuye, la capacidad de metabolizar drogas va disminuyendo, de modo que conforme nos acercamos a la tercera edad, tenemos un efecto potenciado de las drogas. Procesos patológicos como la insuficiencia renal, la modificación del riego sanguíneo y la modificación del pH de la orina. Otras vías de eliminación de fármacos y metabolitos que no hemos mencionado son el sudor y la saliva. En el caso de la leche materna, la vía pulmonar, las heces son vías comunes. Muy bien, como conclusión les puedo decir que la farmacocinética estudia la
concentración de las drogas en función del tiempo y los procesos que ocurren desde la liberación hasta la eliminación. En pocas palabras, puedes recordar a la farmacocinética como lo que el cuerpo le hace al fármaco. Es muy importante para la formulación de formas farmacéuticas útiles y que presenten actividad terapéutica, también para el estudio y el desarrollo de nuevas drogas. Y bueno, con esto concluimos el video, espero que te haya gustado. Si es así, te puedes suscribir a mi canal para apoyarme, dejar un like y tu comentario. Gracias.